Conferencia de capacitación sobre la instalación de CMM12R. Saludos, hoy hablaremos sobre la instalación del CMM12R. Propósito de la instalación. La estación está diseñada para la regeneración de aceites minerales de transformadores. Los aceites minerales para transformadores son aceites aislantes eléctricos obtenidos por craqueo de petróleo, parafínico o ácido. La estación también puede regenerar algunos tipos de aceites industriales, de turbinas y de otro tipo. Cuando los aceites se utilizan durante mucho tiempo, envejecen. Los productos de la degradación del aceite son diversos tipos de componentes químicos que afectan negativamente las características del aceite, tanto como dieléctrico como en el funcionamiento de los dispositivos eléctricos. Para eliminar este problema, es necesario regenerar periódicamente el aceite. La estación se utiliza para la instalación, reparación y operación de equipos de alto voltaje llenos de aceite, transformadores de potencia, interruptores de alto voltaje, etc. Las estaciones están diseñadas para procesar aceites minerales que tengan las siguientes propiedades. Áreas de aplicación de la instalación CMM12R. Las estaciones se utilizan en organizaciones de instalación, reparación y operación involucradas en el procesamiento y purificación de petróleo. La estación está diseñada para procesar aceites aislantes eléctricos y dar servicio a transformadores. El procesamiento de aceites aislantes eléctricos incluye eliminación de partículas sólidas, eliminación de productos de degradación del aceite. Las estaciones no son adecuadas para funcionar en entornos explosivos, tóxicos o reactivos a lubricantes. Cuando se utilizan estaciones en espacios cerrados, es necesario garantizar la eliminación de los gases bombeados de la habitación. Características técnicas de la instalación CMM12R. El producto es una estructura de armazón sobre la que se montan contenedores, tuberías y equipos de bombeo. Una unidad de regeneración es un equipo en el que se restauran las propiedades químicas de un producto. La recuperación, purificación, se produce mediante un sorbente. La estación también está equipada con un sistema de reactivación múltiple del sorbente. Ubicaciones de los componentes de instalación del CMM12R. Todos los componentes del equipo están marcados según el diagrama hidráulico. R/C1, R/C12, columnas con sorbente. MT, trampa de aceite. IC, capacitancia intermedia. SR, silenciador. CF, filtro de carbón. A/F, filtro. BT, tanque de buffer. Descripción de los principales componentes de la instalación. Principales componentes de la unidad desgasificadora. Columnas con sorbente. El sorbente es capaz de absorber los productos de degradación del aceite. Las columnas están equipadas con un dispositivo de reactivación de sorbente y sensores de temperatura. En la parte inferior de la columna hay una pantalla para mantener el sorbente dentro de la columna. Para el mantenimiento y limpieza de la columna, se proporciona una trampilla de servicio en la parte inferior de la columna. Cuando el sorbente arde, el calor en la columna se mueve de arriba a abajo. Esto ayuda a eliminar los productos de descomposición del aceite. Los sensores de temperatura se utilizan para controlar el proceso de combustión. Los sensores están ubicados a lo largo de toda la altura de la primera columna y en los puntos inferior y superior de las columnas restantes. El proceso de combustión se produce a una temperatura de unos 650 a 750 grados centígrados. El proceso de combustión dura unas 16 horas. Una vez que el fondo de la columna se ha enfriado a una temperatura inferior a 100 grados Celsius, el proceso de combustión se considera completo. Trampa de aceite. Este contenedor está diseñado para separar componentes pesados y humedad de los productos de combustión. El contenedor está equipado con un tubo de nivel y un sensor de nivel de condensado de emergencia. El contenedor está diseñado para reducir el efecto del escape en la bomba de vacío. Tanque intermedia. Este tanque se utiliza para recibir aceite después de la regeneración, atrapando y liberando aire. Además, durante la reactivación del sorbente, los residuos de petróleo se recogen en el tanque, que se bombea al tanque intermedio. Se proporciona una válvula de liberación de aire automática para aliviar el aire en el tanque. Silenciador. Durante la reactivación del sorbente, el sistema de vacío funciona con un ruido considerable. El silenciador está diseñado para reducir el nivel sonoro de la instalación. Durante el funcionamiento, es posible que se acumule condensación en el silenciador. Se proporciona una válvula de drenaje para drenarlo. Filtro de carbón. Durante la reactivación del sorbente se liberan productos de combustión del sorbente. El carbón activado se utiliza para limpiar los productos de combustión. El carbón se vierte en un filtro de carbón. Para retener la capa de carbón en el filtro, se proporciona una rejilla de soporte, una trampilla de servicio para descargar carbón y una válvula de drenaje para drenar el condensado. Filtro.
Durante la regeneración, el aceite puede arrastrar partículas absorbentes. Se utiliza un filtro F3 para eliminar estas partículas del aceite. Un filtro es un recipiente de metal en el que se instala un elemento filtrante reemplazable. El elemento filtrante debe reemplazarse periódicamente. La frecuencia de reemplazo depende de la calidad del aceite que se procesa. Se proporciona una válvula de liberación de aire automática para eliminar el aire del filtro y una válvula de drenaje para drenar el aceite. Tanque del buffer. Se utiliza un tanque intermedio para almacenar las reservas de petróleo en la estación. Es necesaria una reserva de petróleo para compensar las pérdidas de petróleo durante la reactivación del sorbente. Durante la reactivación, parte del aceite se quema y otra parte se bombea a un tanque intermedio. El depósito de inercia tiene dos compartimentos. Un compartimento es el Clean Oil Area y el otro es el Dirty Oil Area. El Clean Oil Area está diseñada para almacenar el aceite limpio que ingresa a la estación durante el reabastecimiento de combustible, así como cuando se drena el aceite de las columnas antes de la reactivación. El Dirty Oil Area está diseñada para almacenar aceite contaminado durante la reactivación del sorbente. Se recomienda drenar al menos 60 litros de lodos antes de cada reactivación. Se proporciona una trampilla para dar servicio al tanque, grifos para drenar el aceite y tubos de inspección para controlar los niveles de aceite en los compartimentos del tanque intermedio. El contenedor ubicado en el marco de la unidad adicional está diseñado para aumentar el volumen de aceite que se llena en los tanques intermedios de la unidad principal. El contenedor tiene un grifo para conectar contenedores y un grifo para drenar el aceite del contenedor. Etapas de operación del equipo. 1. Regeneración de petróleo. 2. Reactivación del sorbente. 3. Estación de servicio. 4. Apagar. Repostaje de la instalación. La unidad de bombeo P1 del bloque principal bombea aceite a las columnas con el sorbente R1/C. 1, R1/C12 y el tanque intermedio IC. La bomba A/P1 llena el depósito de inercia VT en función del nivel ajustado en el tanque de buffer. Diagrama de flujo al repostar una estación. El repostaje de la instalación finaliza cuando todos los contenedores se llenan con aceite al nivel requerido y se crea una presión de un bar en las tuberías. 1. Regeneración de aceite. Regeneración de aceite a través de la unidad principal. Durante la regeneración, el sorbente se satura con productos de degradación del aceite. Diagrama de flujo en el proceso de regeneración de aceite. La unidad de bombeo P1 bombea aceite a las columnas con sorbente R1/C1. R1/C12 lo bombea a través del filtro A/F y luego a la salida de la instalación. Cuando comienza la regeneración, la bomba de entrada dirige el aceite hacia las columnas absorbentes. La filtración molecular del aceite se produce en las columnas. En este momento, mejora el color del aceite. Después de la regeneración, el aceite pasa a un tanque intermedio y luego al procesamiento final. 2. Reactivación del sorbente. Cuando el sorbente deja de absorber productos de descomposición, debe reactivarse. Durante la reactivación, el sorbente se quema. Primero, el aceite restante de las columnas se bombea al tanque intermedio BT. En un depósito de aceite limpio Clean Oil Area. Diagrama de flujo al drenar aceite de columnas. Una vez vacías las columnas, se enciende el sorbente. Durante la combustión del sorbente, los residuos del aceite y los productos de la combustión de petróleo se alimentan a una colección de aceite sucio Clean Oil Area ubicada en un tanque intermedio. Diagrama de flujo para la reactivación del sorbente. Para favorecer la combustión del sorbente se utiliza una bomba de vacío A/VP1. Una vez que las columnas se hayan enfriado, la estación estará nuevamente lista para funcionar. El proceso de reactivación ocurre de la siguiente manera. La bomba de salida bombea aceite fuera de las columnas absorbentes y lo suministra al tanque intermedio. Una vez que las columnas están completamente vacías, se enciende la bomba de vacío. Una bomba de vacío crea un flujo de aire para las columnas. Entonces se activa el interruptor del calentador de superficie absorbente. En este momento comienza la reactivación del sorbente y todos los productos de descomposición se absorben y eliminan. Cuando comienza el proceso de reactivación, el sistema de calefacción se apaga. Una bomba de vacío crea un flujo de aire para reactivar el sorbente. Todos los productos de descomposición del aceite se queman y se eliminan de la instalación después de la descomposición catalítica en compuestos seguros. La reactivación dura hasta que el sorbente se haya enfriado por completo, como lo demuestra el aire frío en el sistema de escape. Después de la reactivación, el sistema de control recarga el sistema desde el tanque de suministro y cambia la unidad al modo de regeneración de aceite. Repostaje. Para rellenar las columnas de la estación se utiliza aceite del tanque intermedio BT. Diagrama de flujo al recargar una estación. El llenado finaliza cuando la presión del sistema alcanza un bar. Inyección de inhibidor. Se utiliza una unidad de inyección de inhibidor para introducir aditivos en el producto. El producto se bombea al bloque mediante la bomba A/P1. Diagrama de flujo al llenar la unidad de inyección de inhibidor. El producto circula y el aditivo se mezcla en el bloque. Diagrama de flujo durante la circulación en el bloque de entrada del inhibidor.
Una vez finalizada la mezcla, el concentrado de aditivo con el producto se bombea fuera de la estación. Diagrama de flujo al bombear el bloque de inyección de inhibidor. Ahora veremos el principio de funcionamiento de la instalación CMM-12R y podrá hacerle preguntas a nuestro ingeniero de diseño. Introduciremos las instalaciones de regeneración según el principio de lo simple a lo complejo. Comencemos con la instalación de regeneración más sencilla CMM-10R. La instalación está diseñada para la regeneración de aceite de transformador. La regeneración significa procesar el aceite hasta los parámetros requeridos para el aceite nuevo. La regeneración se produce como resultado de la interacción química del aceite con el sorbente. Se utilizó tierra de fuller como sorbente. Esta es arcilla blanqueadora. Químicamente, incluye óxidos de silicio y muchos metales. Óxidos de aluminio, manganeso, sodio, potasio, etc. Además, la tierra de fuller se caracteriza por una gran superficie. Así, por cada gramo de sorbente se necesitan cientos de metros cuadrados de superficie. Este conjunto de propiedades garantiza una alta eficiencia del sorbente al procesar aceite de transformador y eliminar productos envejecidos. La implementación del proceso de regeneración es sencilla, y consiste en poner en contacto el aceite con el sorbente. Veamos esto usando el ejemplo de la instalación del CMM-10R. A la entrada de la instalación se dispone de una conexión tipo camlock de liberación rápida, un grifo de bola, un filtro, una bomba de inyección, un punto de muestreo, un manómetro, un caudalímetro y una válvula de control de capacidad. La calidad del proceso depende directamente de la productividad. Cuanto menor sea la productividad, cuanto más tiempo esté el aceite en contacto con el sorbente, mejor será el resultado del procesamiento. Después de la válvula de control de capacidad, el aceite se dirige a dos alas paralelas de columnas de regeneración. El aceite pasa a través de las columnas de regeneración en dirección de arriba a abajo, y desemboca en la tubería inferior, que conduce a través de un filtro fino a la salida de la instalación. Cada columna de regeneración contiene 75 kilogramos de tierra de fuller. El aceite, al pasar a través del sorbente, interactúa con él, como resultado de lo cual se produce el proceso de regeneración. Es realmente simple, pero eso es solo la mitad de la batalla. La segunda capacidad más importante de la instalación es la capacidad de reactivar el sorbente. La reactivación se refiere a la restauración completa de las propiedades de sorción del sorbente después de que las haya agotado como resultado del proceso de regeneración. Fundamentalmente, el proceso de reactivación consiste en quemar el sorbente a una temperatura de unos 650 grados centígrados. Veamos cómo se organiza el proceso de reactivación. Para el encendido primario, cada una de las columnas de regeneración está equipada con elementos calefactores. Por supuesto, necesitamos oxígeno para organizar la combustión. El aire se suministra a través de esta válvula en dirección de arriba a abajo en las columnas de regeneración, mediante una bomba de vacío. La cantidad de aire suministrado está regulada por una válvula que limita el rendimiento de la bomba de vacío, y se controla mediante lecturas de un vacuómetro. Después del encendido inicial, los elementos calefactores se apagan automáticamente. El proceso de suministro de aire continúa. El proceso de combustión es autosostenible y la capa de combustión se extiende a lo largo del volumen del sorbente en dirección de arriba a abajo. De este modo, se queman los contaminantes acumulados durante el proceso de regeneración. El sorbente es capaz de soportar cientos de ciclos y reactivaciones sin perder sus propiedades. Ahora sobre las unidades y dispositivos auxiliares. Nos interesa minimizar las pérdidas de producto. Para ello se utiliza un tanque intermedio, al que durante el proceso de reactivación ingresa el aceite proveniente de las columnas de regeneración.
El proceso de encendido está precedido por la descarga de aceite de las columnas de regeneración, primero por gravedad y luego mediante una bomba de vacío. Cuando el aceite ingresa al contenedor intermedio, lo detecta un sensor de nivel ultrasónico, que indica a la bomba de transferencia que desvíe el aceite del contenedor intermedio a un contenedor de terceros. La retirada del producto se produce durante todo el ciclo de reactivación, pudiendo regenerarse nuevamente el producto retirado. Queda por considerar un par de contenedores auxiliares más. Un desempañador está ubicado encima del tanque intermedio. Su tarea es condensar la fase líquida de los productos de combustión. A medida que el líquido se acumula en el desempañador, un sensor de nivel lo detecta, después de lo cual se debe drenar a través de la válvula de drenaje. Y el último de los contenedores auxiliares es el contenedor del filtro de carbón. Su tarea es limpiar los productos de combustión. De esta manera nos familiarizamos con la estructura de instalación y el propósito de los componentes y conjuntos. Pasemos al sistema de control. El panel frontal contiene un controlador, botones para iniciar actuadores, un botón de reinicio de emergencia, un botón de parada de emergencia y LED indicadores. El sistema de control también incluye sensores de temperatura en las columnas de regeneración. El sensor de nivel del flotador detecta la presencia de derrames en el recipiente de instalación. La principal ventaja de esta instalación es su finalidad prevista. En esencia, a partir del aceite usado obtenemos un producto que vuelve a ser apto para su uso. Al mismo tiempo, la instalación es extremadamente eficiente desde el punto de vista energético. Para la regeneración solo necesitamos una bomba con una potencia motriz de solo 1,5 kilovatios. El proceso de combustión no requiere calor adicional. Y se produce por la quema de contaminantes acumulados durante el proceso de regeneración. Creo que está convencido de que la instalación es realmente sencilla de configurar y operar y, lo más importante, cumple con los requisitos modernos para el uso racional de los recursos. Entonces, analizamos el proceso de regeneración usando el ejemplo de la instalación más simple del CMM-10R, ahora pasemos a una máquina más avanzada. Instalación de CMM-12R. Implementa exactamente el mismo principio que la instalación CMM-10R, sin embargo, tiene una serie de diferencias en las que nos centraremos. En primer lugar, cabe destacar el alto nivel de automatización. En esencia, el operador solo necesita seleccionar un botón de proceso para trabajar en la instalación, y el sistema hará el resto. Evidentemente la instalación tiene mayores dimensiones. Contiene 12 columnas de regeneración, cada una de las cuales contiene 150 kilogramos de tierra de Fuller. Gracias a esto se incrementa la productividad de la instalación. Si la productividad de la unidad CMM-10R es de 350 litros por hora, la de la CMM-6R es de 200 litros por hora. Entonces esta máquina es capaz de regenerarse con una capacidad de 1000 litros por hora. La instalación contiene 12 columnas de regeneración, cada una de las cuales contiene 150 kilogramos de sorbente. La primera diferencia de diseño es la presencia de un tanque de inercia en el que se recogen los productos durante el proceso de reactivación. Como recordamos, en la instalación del CMM-10R el producto fue desviado a un contenedor de terceros. Al finalizar el proceso de reactivación, la instalación se recarga automáticamente desde el mismo contenedor. Así es la capacidad intermedia y la capacidad antibao que ya conocemos. Lo que no tiene la instalación CMM-10R es unidad de inyección de inhibidor. Conviene hacer aquí una aclaración. El hecho es que durante el proceso de regeneración, el inhibidor se elimina del aceite mediante un sorbente, por lo que para inhibir el aceite al final de la regeneración, se requiere su introducción. El tanque de inhibidor es un recipiente con un agitador y una bomba del sistema de tuberías, que permiten llenarlo, disolver el inhibidor y luego llenarlo en el tanque del transformador.
Al igual que las instalaciones CMM6R y las instalaciones CMM10R, la instalación CMM12R está equipada con una bomba de inyección. Una bomba de transferencia incluye otra bomba, con la que se realiza el mencionado proceso de llenado de las columnas de regeneración. Al finalizar el proceso de reactivación. Así es como se ve una bomba de vacío, que proporciona suministro de aire durante el proceso de reactivación. Y esta es la capacidad del filtro de carbón. Así, el propósito de las unidades nos resulta claro y familiar. La diferencia significativa radica en las dimensiones y potencia de los dispositivos. Se ha realizado una mejora importante para depurar los productos de la combustión. Además del filtro de carbón, se utiliza un convertidor catalítico. Y por último, instalación del CMM12R con unidad desgasificadora. Aquí vemos los mismos componentes que vimos en la instalación CMM12R. Tanque intermedio, columnas de regeneración. Aquí se encuentra el bloque de entrada del inhibidor, así es como se ve el mezclador. Y esta área es el bloque de desgasificación. Como resultado, obtenemos un complejo que no solo regenera el aceite, sino que también es capaz de influir en él por completo mediante la regeneración cíclica del aceite en el transformador. Como resultado de esta acción, aumenta la vida útil del transformador. La instalación también está totalmente automatizada y controlada mediante ordenador. También es posible el control remoto a través de redes GSM. Las grúas se controlan mediante neumática. Desafortunadamente, todas las instalaciones se encuentran en distintas etapas de producción, por lo que es difícil mostrar todo lo que desea. Además de la unidad de desgasificación, la instalación se distingue por la presencia de una sala de operaciones, ya que, por regla general, trabajar en un transformador es un proceso largo que requiere varios ciclos de regeneración. En conclusión, quiero decir que si un complejo de este tipo está diseñado y especializado para trabajar con un transformador, entonces se podrán utilizar máquinas más simples para procesar otros productos derivados del petróleo. Tenemos experiencia exitosa trabajando con combustible diésel, aceite de turbina y aceite hidráulico. Las posibilidades de la tecnología son realmente bastante amplias. Por lo tanto, si tiene ideas sobre el posible uso y aplicación de nuestras instalaciones, estaremos encantados de comentarlas. Gracias por su atención, esperamos sus preguntas. Ventajas de la instalación CMM12R. Automatización total del proceso. Uso de revestimientos galvánicos. Mejora de la tecnología para pintar productos. La posibilidad de instalar la estación en un buque portacontenedores. Facilidad de arranque en frío. Eliminación de errores del operador. Protección de bombas de vacío. Protección contra fugas. Protección ambiental. Fiabilidad y durabilidad. Resistencia de vibración. Procesamiento de aceites con alto contenido de gases y agua. Beneficios de operar la instalación CMM12R para un cliente potencial. Reducir el costo de reemplazar el aceite en los equipos y reciclarlo. Aumentar la vida útil de los equipos. Periodo de recuperación de la inversión para la instalación CMM12R. Con base en material previamente calculado y promediado, realizamos cálculos que brindan una comprensión aproximada y sirven como guía para comprender el periodo de recuperación. Componente ambiental del uso de la instalación CMM12R. La regeneración de aceite mediante una instalación especializada es rentable para las empresas. En lugar del costo de comprar petróleo nuevo, una empresa puede utilizar aceite recuperado, lo que ahorra dinero. Además, la vida útil del aceite recuperado puede reducir los costos de mantenimiento del equipo y cambio de aceite. Por tanto, el uso de plantas de regeneración de aceite tiene el potencial de proporcionar beneficios económicos a las empresas, reducir sus costos y aumentar su eficiencia. Entonces, analizamos la instalación CMM12R, su propósito, principio de funcionamiento, ventajas y beneficios de uso para un cliente potencial, así como el componente ambiental de su uso. Debido a sus ventajas y versatilidad, esta instalación es una herramienta efectiva para la regeneración de aceites minerales de transformadores en organizaciones de instalación, reparación y operación involucradas en el procesamiento y purificación de aceite.